Es de arte, pero el arte nunca. La Escuela Superior de Arte invita a su acto de clausura, presentación de resultados artísticos importantes alcanzados por estudiantes de las licenciaturas en Artes Visuales, Arte Dramático, Música, Danza Contemporánea y Coreografía. Teatro de Cámara Hugo Carrillo, 12 y 13 de noviembre, 18 horas. El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro programa Políticamente Hablando del día de hoy, jueves 6 de noviembre. Es para mí, Carla Roldán, un gusto darles la bienvenida y estar acompañándolos esta hora de programa a partir de este momento hasta las 8:30 am. El mismo se desarrolla bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales, con quien ya me encuentro desde temprano compartiendo. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Y pues quisiéramos siempre mencionarles que este es un programa que nace desde la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el fin de analizar y debatir sobre temas de actualidad e interés nacional e internacional desde un enfoque académico y con un pensamiento crítico y analítico. El día de hoy estaremos conversando sobre la función ideológica y política de las universidades en Guatemala, como ya lo anunciamos en nuestra página en Facebook, y para ello tenemos al doctor Joaquín Barnoya, quien también ya nos acompaña en cabina. Muy buenos días, doctor Barnoya. Buenos días a ambos y gracias por la invitación a este espacio crítico de discusión. Queremos recordarles que puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números en cabina, que es el 2207-9017 y 2207-9018. También en redes sociales estamos en Facebook como Políticamente Hablando y en Twitter como SP-USAC. En línea nos puede encontrar en el enlace www.radiousac.tk o http://radio.usac.edu.gt. En nuestro correo electrónico, para más ampliar sus comentarios o sugerencias, encuéntrenos como políticamentehablando.usac@gmail.com. Y bueno, entonces, antes de dar ya inicio a este programa y desarrollar bien el tema, tenemos como siempre la debida y acostumbrada introducción de Mario Roberto Morales. Muchas gracias, Carla. El día de hoy estaremos abordando una temática o una problemática que como todas las problemáticas sociales nos compete a la colectividad y tiene que ver con la función social que cumplen las universidades, pues naturalmente en el mundo y especialmente en nuestro país. Y como todos sabemos, pues las universidades como tales, tal como las conocemos ahora, tienen sus orígenes en la Edad Media. Naturalmente que también en las sociedades antiguas, las sociedades de castas, hubo casas de estudio que podríamos llamarle universidades, retrotrayendo el término a aquellas, a aquellas necesidades educativas que tenían las élites. Pero la universidad tal como la conocemos ahora tiene sus orígenes inmediatos en la Edad Media, como parte de la necesidad de formar lo que Gramsci llamaría intelectuales orgánicos con el poder monárquico y eclesiástico. De ahí que las materias privilegiadas de aquellas universidades fueran la teología, el derecho, la filosofía, en la medida en que la filosofía, en la corta medida en que la filosofía se estudió en la Edad Media, puesto que el pensamiento filosófico se sustituyó por el teológico. La idea moderna de universidad tiene que ver con
el ideal enciclopedista, el ideal ilustrado del siglo XVIII, el cual a su vez tiene que ver con la ambición de reunir o de sintetizar todo el saber acumulado por la humanidad hasta entonces. El proyecto enciclopedista fue precisamente ese, ¿no? La primera enciclopedia tuvo que ver con esa ambición, sintetizar en un mismo lugar físico el saber acumulado de la humanidad. Y desde entonces ese ideal ilustrado, que naturalmente es liberal en el sentido clásico del liberalismo, es el que ha animado teóricamente la fundación de universidades. Con el advenimiento de la reforma universitaria de Córdoba, parece que en 1918 la universidad adquiere autonomía y una forma de gobierno a su vez autónoma que la deslinda del poder del Estado, del poder de la Iglesia, de cualquier poder que limite el ejercicio del estudio de los saberes acumulados de la humanidad, ¿no? El mismo término de universo, universal, tiene que ver con esta globalidad pretendida de conocimiento. Y naturalmente el espíritu universitario tiene que ver con la pluralidad de pensamiento y con el pensamiento crítico. En otras palabras, la universidad es una institución que enseña conocimientos científicos, procedimientos científicos que tienen que ver con la necesidad de transformar lo concreto, de transformar la realidad. Con esa mentalidad se enseñan las ciencias exactas y con esa mentalidad se enseñan las humanidades primero y las ciencias sociales después, según su aparición en el tiempo, ¿no? Ahora bien, con el advenimiento de la lógica del mercado como eje rector de las relaciones afectivas entre los seres humanos, lo cual ocurre en el primer mundo más o menos en los años 70 y en el tercer mundo en los años 90, la educación poco a poco se ha ido mercantilizando cada vez más. No quiere esto decir que antes de la posmodernidad, digamos antes de que la lógica del capital rigiera la subjetividad de los seres humanos hasta en lo más íntimo, no existiera la educación como negocio. Ya los sofistas en la antigua Grecia vendían sus técnicas sobre cómo convencer a una persona de algo, aunque no fuera cierto, ¿no? El poder de convencimiento, el poder discursivo, la habilidad retórica para juntar y separar palabras, para manejar la lógica, para retorcer la lógica formal, se le enseñaba a cambio de un precio a quienes así quisieran comprar ese conocimiento, de tal manera que no es que no existiera la educación como negocio. Lo que no existía era eso como una norma que rigiera la totalidad social, es decir, la norma suprema a la cual responde la naturaleza de la educación. Eso es nuevo, eso es posmoderno, eso es de los años 70 en el primer mundo y de los 90 en el tercer mundo. Y cuando esto ocurre, las universidades, pues naturalmente como los colegios, como toda la educación, comienza a responder a esta lógica de convertir fundamentalmente la educación en una mercancía. Y esto lleva de la mano la ideologización del saber, porque cada universidad empieza a responder a intereses económicos e ideológicos de los distintos sectores de la sociedad, ¿no? De ahí que proliferen las universidades privadas, de ahí que se politicen las universidades públicas, de ahí que muchas universidades privadas tengan una agenda religiosa, una agenda político-económica, etcétera, y que las universidades públicas a su vez también, como decía, se politizaran, en muchos casos se radicalizaran, lo cual habría de llevar a la agresión
de las instituciones universitarias por parte de los estados fascistas o de otras fuerzas político-militares, como ocurrió con la Universidad de San Marcos en Perú y con la Universidad de San Carlos en Guatemala. En el caso nuestro, pues como todos sabemos, tenemos una universidad tricentenaria que fue sistemática, intencional y sistemáticamente golpeada en los años 80, sobre todo en lo referido a las ciencias sociales y las humanidades, puesto que era en esos terrenos en donde se aglutinaban en mayor número las personas, estudiantes y profesores que se habían politizado en razón de los acontecimientos políticos y económicos que le marcaban el paso al país, en nuestro caso el conflicto armado interno. Y naturalmente la agresión fue de tal magnitud que las humanidades y las ciencias sociales, esta es la hora en que no acaban de recuperarse todavía, y además la agresión dejó a la universidad pública de tal manera mutilada que fue fácil presa de los partidos políticos, de grupos que han introducido la corrupción de muchas maneras, y todo eso redundó en una baja considerable del nivel educativo de la universidad estatal. Sin embargo, si nosotros vemos los rankings de las universidades, nos vamos a dar cuenta de que la universidad guatemalteca, que sigue a la Universidad de San Carlos como ranking, la sigue más de 200 puestos más abajo, lo cual no debería ser un motivo de mucha satisfacción, porque la USAC pues está también en relación a las universidades latinoamericanas y del mundo en un puesto bastante bajo. Pero quiero decir, a pesar de eso, en el caso de Guatemala, las universidades privadas no alcanzan ni en sueños todavía el nivel académico que tiene la universidad pública, cosa que no ocurre en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica, mejor dicho, ocurre de una manera más tajante, ¿no? En Costa Rica la universidad pública es la universidad de mayor prestigio, las dos públicas que existen, y las privadas pues tienen mucho desprestigio académico. Aquí la percepción de la gente es que las privadas son mejores que la pública, ¿no? Y para debatir esto estamos aquí esta mañana. Lo cierto es que en los rankings la universidad que sigue a la USAC la sigue más de 200 puestos hacia abajo, y me parece que es la Landívar, ¿verdad? Así que para hablar de esto, de este tema al cual solo quise introducir bastante caóticamente, probablemente, se encuentra con nosotros un invitado al que Carla va a presentar seguidamente. Así es, muchas gracias, doctor, por ponernos en contexto. Y como les comentaba, hoy tenemos como invitado al doctor Joaquín Barnoya, quien es doctor médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero también tiene una maestría en salud pública por la Universidad de Harvard y también en investigación en la Universidad de California en San Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde tan temprano, Joaquín. Y pues para continuar con lo que ya Mario Roberto pues empezó introduciendo el tema, creo que continuamos con el origen y concepto de las universidades. Gracias, Carla, por la breve introducción. Después de la más que caótica, diría yo, elemental y educativa introducción de Mario Roberto, más que como invitado, me siento, como diría Maco Quiroa, chute que es uno, aquí sentado a la par de ustedes dos. Pero bueno, mi interés en la educación universitaria empezó 10 años hace, cuando regresé de estar en el extranjero. Venía con el interés de dar clases y de aportar algo a formación de recurso humano. Mi formación es en investigación, y Mario Roberto mencionó dos cosas que es lo que realmente nos pone aquí sentados. Primero, transformar la realidad. El deber de una universidad, si vamos a los orígenes, no era dar conocimiento, más allá de dar conocimiento, formar investigadores para que luego se transformara la realidad. ¿Cómo se transforma la realidad? Eso ya hay varias variables que debemos de tomar en consideración. Luego me metí un poquito a leer, y fue Mariátegui el que me presentó el término colonialismo intelectual.
donde si vamos al origen de las universidades en América, si bien la San Carlos es la más antigua, tricentenaria en Centroamérica, a veces en San Marcos de Lima, donde en 1500 aparece la primera universidad, pero todas las que fueron fundadas en Latinoamérica son pontificias. O sea, que tienen un origen religioso, y precisamente la religión, y eso creo que no es secreto, no es donde caben todos los libros. Es algo dogmático, opuesto a lo que debe ser la universidad, donde el dogma es lo menos que tiene que estar y donde deben que caber todas las ideas, y debe ser un lugar para discusión, para encontrar respuestas a cómo transformar la realidad. Más allá creo que viene la reforma universitaria de Córdoba, que Mario Roberto mencionó en el 18, en cuyos principios se encontraba la autonomía, el cogobierno, la extensión universitaria, acceso por concurso y periodicidad de las cátedras, vinculación de docencia e investigación, inserción de la universidad a la sociedad y el rol de la universidad en la sociedad, solidaridad y la unidad obrero-estudiantil. Creo que valdría la pena, no en este momento, pero más adelante, decir si esos principios de la reforma universitaria de Córdoba todavía aplican ahora, después de las masacres que ocurrieron durante la guerra civil, donde los sindicatos básicamente desaparecieron, donde la universidad fue diezmada de docentes y estudiantes. Valdría la pena analizar cuál es el impacto social e intelectual de lo que fue la masacre que hubo adentro de la Universidad de San Carlos, y qué significaría para una universidad si le vuelan la mitad de sus docentes. Pero eso creo que quedaría para después. Y el otro punto que mencionó Mario Roberto, que creo que es de los principales lastres que tenemos aquí: mejores universidades. La universidad privada, la Francisco Marroquín, se las lleva de ser un think tank o un instrumento mundialmente reconocido de pensamiento liberal, pero cuando vemos los rankings de las universidades, no es por cuántos profesores tienen, esto debería ser por cuánto conocimiento producen, o por cuántas publicaciones hay. No voy a hablar de otras áreas, voy a hablar de la medicina, porque es el área que me compete y donde he estado interesado. Si vemos un ranking de las 400 universidades latinoamericanas, ni siquiera mundiales, las dos primeras son brasileñas, luego la primera guatemalteca, aparece la San Carlos en el puesto 191, luego aparece la del Valle, luego aparece la Marroquín, y en el último lugar aparece la Landívar. Obviamente la Mesoamericana y la Mariano Gálvez y etcétera, etcétera, ni siquiera aparecen en el ranking. Y obviamente que estos rankings no son perfectos, pero de alguna manera tenemos que basar en qué estamos aportando a la sociedad. Y lo que usan es la cantidad de aporte científico, de artículos publicados en revistas indexadas. Y lo importante que sea una revista indexada es porque eso le da validez al conocimiento y aportamos mundialmente al conocimiento. La Universidad de Sao Paulo, en un periodo de 5 años, publicó 13,000 artículos. La San Carlos, en ese mismo periodo de tiempo, publicó 27. La San Carlos publicó 38, la del Valle publicó 27, la Marroquín 3 y la de Landívar 1. Pero no solo es cuánto publican, sino cuánto de esa publicación viene de nuestros investigadores, comparado que sean investigadores extranjeros haciéndolo en Guatemala. La Universidad de Sao Paulo, solo 15% de las publicaciones viene de investigadores extranjeros. En la San Carlos, el 90% viene de publicaciones extranjeros. En la del Valle el 85%, en la Marroquín el 66% y en la Landívar el 100% de las publicaciones que vienen son de extranjeros. Esto se traduce, y creo que es fácil interpretarlo, en la escasa o nula capacidad de producción científica que tenemos, y la escasa que hay es por lo general liderada por extranjeros. De nuevo regresamos a Mariátegui, colonialismo intelectual. 300 años más tarde, la universidad que mejor está en Guatemala, seguimos padeciendo ese lastre de que dependemos de alguien que nos venga a decir cómo se produce el conocimiento. Esto de las revistas indexadas me parece interesante. Recientemente me enteré de que la USAC solo tiene una revista indexada, y es la de farmacia, la de la Facultad de Farmacia. En este momento se está intentando fundar una revista que pretenderá ser indexada, porque los editores de una revista universitaria no deciden en qué momento va a ser indexada, eso lo deciden otras personas fuera de la universidad, ¿no? Y cuando conversábamos en el sistema de estudios de posgrado acerca de por qué no tenía la USAC revistas indexadas, hablábamos del problema de la investigación, de los salarios de los investigadores, de la disponibilidad
de la gente para investigar, de los recursos para la investigación, y alguien decía que la DIGI incluso estimulaba la investigación con dinero para quienes presentaran proyectos de investigación, y los proyectos y los ensayos no llegaban, ¿no? Pero concluíamos en que una universidad con investigadores es una universidad con una carrera docente, con un escalafón docente en el cual el docente tenga estímulos para subir de rango, ¿verdad? Estímulos económicos, facilidades de viajar para ir a congresos, bibliotecas, etcétera, etcétera. La investigación no se puede fomentar simplemente diciendo le damos 10,000 quetzales a quien nos dé un ensayo. Esto es un problema estructural de las universidades que según el cual pues la investigación es el resultado de ese asunto intelectual. Bien, nos comentan que tenemos una llamada al aire, por favor. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Adelante. Bueno, buenos días. Mire, fíjese que yo estaba viendo con mucha atención las exposiciones del doctor Mario Roberto Morales, porque yo tengo una gran admiración por sus libros y por la forma en que él escribe, y quisiera solo comentar con respecto a las investigaciones. Es cierto que las universidades de otros países hacen muchas publicaciones, pero también habría que ver el valor de las investigaciones inmersas en los problemas de la sociedad. Tal vez los programas de las universidades no se han publicado a nivel internacional, por lo que él mencionaba, ¿verdad? Una serie de factores que son ajenos a la propia universidad, o en este caso las facultades de medicina. Pero los estudios que se hacen y donde se inmersen los estudiantes es en un campo de mucho apego a los problemas sociales y a los problemas políticos y económicos del país, ¿verdad? Haciéndoles ver las situaciones por las cuales, por ejemplo, los problemas de salud no mejoran, ¿verdad? Y no salimos del mismo hoyo en el que estamos metidos desde hace mucho tiempo. Entonces, los estudiantes de medicina de las facultades nacionales, de la facultad de la Universidad de San Carlos, la única facultad de medicina nacional, tienen mucho conocimiento y mucha sensibilidad social, igual que está pasando con los estudiantes de la Universidad Landivas, ¿verdad? Ellos, en la Universidad Landivas me parece que van 4 promociones, y sin embargo los estudiantes que están saliendo de esta universidad están saliendo con una buena preparación y con una muy buena sensibilidad social, con un buen conocimiento de los aspectos que influyen en la salud del guatemalteco, ¿verdad? Entonces yo pienso que también habría que tomar en cuenta esto, ¿verdad? O sea, la equidad de una sociedad como la nuestra, la cual solo muchas personas que tienen algunos recursos pueden gozar de algunos aspectos de salud, que la salud no es solo no padecer de una enfermedad. Muchas gracias. A usted muchas gracias por sus comentarios. Bueno, nos indican también que estamos llegando al primer corte identificativo, pero ya regresamos con más de Políticamente Hablando. Analizamos, sintetizamos y evaluamos las relaciones y la esencia de los fenómenos y los hacemos radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Policía Municipal de Tránsito reporta que en la colonia Reformita, en la 12 Avenida y Sexta Calle, zona 12, se están realizando trabajos viales. Tome sus precauciones. Bolsas de basura cayeron sobre el asfalto, obstaculizando el tráfico en la calzada La Paz Norte, zona 17. Precaución al circular por este sector. Actualizando la información mundial. La Armada Boliviana cumple este jueves 188 años de creación y el acto central se llevará a cabo en el 4º Distrito Naval Titicaca, en el departamento de La Paz, noreste de Bolivia.
En la actividad estará presente el presidente de ese país, Evo Morales. Las últimas 4 compuertas para el tercer juego de exclusas del Canal de Panamá llegan al país centroamericano el martes próximo desde Muelle de Aguas Claras, cerca de Gatún, desde Trieste, Italia. Está pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Desarrollando una actividad sistemática y creadora para descubrir, comprender e interpretar la esencia de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Transmite en 92.1 FM y en www.radiousac.org. La voz de la primera universidad centroamericana y cuarta en América Latina. Tricentenaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Hablando. Como les comentábamos a las personas que nos acaban de sintonizar, hoy estamos hablando sobre la función ideológica y política de las universidades en Guatemala. Tenemos como invitado a el doctor Joaquín Barnoya y como siempre es un gusto saludarles para nosotros el doctor Mario Roberto Morales y Carla Roldán. Antes de irnos pues a la pausa tuvimos una llamada telefónica y vamos a seguir con el tema. Me parece de que ustedes tenían algunas observaciones al respecto. Sí, efectivamente le agradecemos al oyente que nos llamó y sí, el esfuerzo que hace la USAC por insertar sus investigaciones en la realidad nacional es encomiable sin duda porque pretende servir para algo, ¿no? Pero lo que nosotros estábamos tratando aquí tiene que ver con el rigor académico, científico e intelectual y las revistas indexadas, ¿no? Y naturalmente la idea que yo estaba esbozando al final era la idea de que si no hay investigación es porque no hay una carrera docente debidamente estructurada. Hay muchos profesores interinos contratados por 1 hora, por 2 horas. ¿Cómo se les va a pedir a estas personas que investiguen, que escriban? No tienen estímulos. Entonces, la carrera docente tiene que dignificarse en la universidad y esto tiene que ver con el problema económico de la universidad. Todo se va en salarios, etcétera, salarios superfluos, ¿verdad? Hay muchos puestos que están de más en la universidad. Es un elefante burocrático. Por eso decía que era un problema estructural cuyo resultado negativo es que no hay investigación, ¿no? Pero no sé si vamos desplazando la temática hacia las universidades y la política, ¿no? Sin duda en las universidades se estudia política, se estudian ciencias políticas, se estudian ciencias sociales y humanísticas que tienen que ver con el quehacer político, ¿no? Pero el espíritu, al menos teórico, de una universidad no es que la universidad tenga una agenda política, sino que sea capaz de transmitir el pensamiento crítico, entendiendo por pensamiento crítico la capacidad de ejercer el propio criterio, no el criterio de un partido político, no el criterio del profesor, sino el propio. De eso se trata, de formar intelectuales críticos, ¿no? Sin embargo, esto no quita que las universidades en coyunturas específicas se politicen y entren en conflictos políticos, ¿no? Ahora, las universidades privadas en la actualidad sí tienen una agenda política, tienen una agenda ideológica, ¿no? Tienen una agenda religiosa y sirven para formar cuadros sectarios hacia determinada dirección ideológica, política o de interés económico. Para referirse a esto le paso la palabra a Joaquín. Sí, completamente de acuerdo con Mario Roberto. Dos cosas, rigurosidad y crítica continua. Eso es lo que debería de ser una universidad. Crítica interna y crítica externa. Por un lado, lo de estructural también es muy importante. El financiamiento de las universidades en Guatemala viene de las colegiaturas o de los pagos que hacen los estudiantes
por ende se convierten en clientes más allá que en estudiantes. En los países donde las universidades generan conocimiento, los profesores dan clases cuando no están haciendo investigación. El rol de un profesor es hacer investigación y en su tiempo libre, si lo queremos llamar, dan clases. Y luego los estudiantes buscan al profesor para hacer proyectos de investigación. Y como decía Mario Roberto, no hay una línea definida de la universidad, sino cada investigador tiene su línea y la universidad debe de apoyar todas las líneas de investigación, porque en algún lugar puede estar la verdad, puede estar. La carrera docente es algo que no existe en Guatemala. Se consigue un profesor porque es amigo del decano y medio sabe de una clase, entonces agarra el libro, va, se para, revisa el capítulo del libro y luego hace el examen y pasa. A mí me llamó la atención una estudiante que entrevisté que estaba interesada en hacer investigación, y cuando vi que me estaba leyendo los labios le dije, ¿usted tiene alguna limitación? Y me dijo, sí, soy sordomuda. Soy sorda, perdón. Y cuando dije, ¿cómo hizo con las clases? Me dijo, no había problema con las clases. Todo lo que dijo el profesor está escrito en el libro. Eso creo que es un simple ejemplo de cómo realmente las clases están basadas en textos que por lo general están ya pasados de tiempo. Un texto en promedio tiene 7 u 8 años de antigüedad comparado con el conocimiento que se está produciendo. ¿Y dónde se está produciendo ese conocimiento o se debería de producir ese conocimiento? En la universidad. El financiamiento de las universidades y la investigación es algo que sí me ha llamado también la atención. Según la Academia de Ciencias de los Países en Vías de Desarrollo, como mínimo un país como el nuestro debería estar invirtiendo 3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Guatemala invierte el 0.05% de investigación y desarrollo y ha ido disminuyendo conforme los años. El último dato que tiene el CONCYT son 144 millones de quetzales, una disminución del 14% del 2009 al 2010. Y cuando vemos quién está financiando la investigación en Guatemala, la mitad viene del extranjero, una tercera parte viene de la educación superior de las universidades, la San Carlos, y solo un 18% viene del gobierno. Entonces, si bien hay una estructura que no deja que esto avance, también hay una agenda política de las universidades que tampoco va a dejar que esto cambie. A mí me gustaría mencionar un poco sobre lo que tú decías de la libertad de cátedra. Por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, esto también fue un problema desde su fundación. No se permitía, ¿verdad? Porque como ustedes ya lo indicaron, había el dogma religioso, estaba la profesión de la fe, era obligatorio ser católico, y es hasta después de un tiempo, después de lo que usted mencionaba de las reformas de Córdoba, que ya se trata de implementar, sin embargo no se utiliza. Eso es algo que no vemos tal vez que se permite en las universidades privadas, como estábamos leyendo recientemente en el ideario de la UFM. Entonces, creo que es importante que se le enseñe al alumno, ¿verdad?, o al estudiante a poder pensar de una manera crítica sin imponer ningún dogma ni ninguna línea política o ideológica, pero también es importante lo que tú mencionabas, Joaquín, sobre el funcionamiento y lo que se destina. La Universidad de San Carlos tiene una gran crisis en cuanto a presupuesto. Escuchamos aquí mismo en la Universidad 92.1 siempre los anuncios haciendo ese llamado porque la educación superior realmente está en crisis en Guatemala. El 95% casi de lo que se capta es para funcionamiento y se destina muy poco, un 5% tal vez para la inversión. Entonces, hay que hablar también de que en la misma universidad en la USAC estamos en una crisis debido a la masificación que hay, la gran cantidad de estudiantes que no se compara con la que estudian en las universidades privadas, y también las partes de los centros en el interior del país, que también no están, todos los estudiantes están más concentrados acá en la capital, y eso creo que también es un problema, y que tal vez después mencionamos en los acuerdos de paz cómo se quería cambiar este paradigma, ¿verdad?, de poder descentralizar un poco la educación y socializarla más y por lo mismo brindar desarrollo. Sí, yo creo que esta crisis de la educación superior tiene que ver con el hecho de que debido a los cambios económicos que ha sufrido la sociedad a partir de los años 70 del siglo XX, el ideal liberal del conocimiento universal
pluralista que animó la educación superior ha cambiado por agendas educativas ideologizadas que responden a intereses económicos de grupos específicos. En ese sentido, la educación en general se ha convertido en formación de cuadros tecnocráticos, de cuadros políticos, de cuadros ideológicos, ¿verdad? Y no en una actividad que tenga que ver con la formación de intelectuales críticos, de intelectuales capaces de pensar su sociedad, o digamos científicos capaces de transformar lo concreto mediante sus investigaciones y sus hallazgos, ¿no? En ese sentido, la educación no solo se ha politizado, sino se ha sectarizado, se ha vuelto sectaria. A mí me causaba sorpresa leer, aquí tenemos el ideario de la Universidad Marroquín, y en varios de sus puntos se asegura que las ideas de que las universidades sirven para transformar lo social son erróneas, y que esto es política, y afirman que la universidad no debe meterse en política, ¿no? Es sorprendente, porque si alguna universidad sirve a intereses políticos y económicos es la Marroquín, y sirve a intereses políticos y económicos específicamente sectoriales. En el caso de nuestro país, a la oligarquía corporativa aglutinada en el CACIF, porque para ellos es que forma los cuadros que egresan de esa universidad, ¿no? Y la ideología neoliberal pues es su inspiración dogmática. Entonces es contradictoria su práctica con su ideario. Podría decirse que la USAC o que la universidad pública también encuentra este tipo de contradicciones, pero me parece que eso ocurre por razones que tienen que ver con la determinación de lo concreto. Es cierto, la Universidad de San Carlos se politizó en los años 80, se radicalizó en los años 80, pero esto formó parte de una guerra civil, o de por lo menos de las primeras fases de una guerra civil, a lo que se ha dado en llamar conflicto armado interno. Y en una realidad como esta es imposible que ninguna institución permanezca al margen de estos. No estoy justificando a la universidad, incluso se le pueden hacer críticas a ese periodo por la radicalización política. Lo que estoy diciendo es que ocurre por dos causas distintas. La universidad es arrastrada por los acontecimientos, mientras que en el caso de la Marroquín se funda con una agenda y con un propósito sectorial específico, sectorial y sectario específico. Curiosamente, la Landívar empezó siendo una universidad bastante laica, digamos, no se enseñaba ningún tipo de pensamiento religioso. Ahora ya no, ahora ya se radicalizó en ese sentido. El pensamiento ignaciano es la ideología que rige el conocimiento de esa universidad, ¿no? Y me parece a mí que también la Landívar da muestras, al igual que la Marroquín, en donde no se puede ser profesor si no se toman cursos de Mises y Hayek. En la Landívar pasa algo similar. Pero bueno, para seguir comentando esto, Joaquín. Sí, yo creo que de acuerdo con lo que mencionaban antes, valdría la pena también discutir un poquito para qué egresan los estudiantes de las universidades. Y regresamos a la mal llamada caótica introducción que hizo Mario Roberto, porque solo egresan para alimentar el mercado de este sistema feudal o de esta finca llamada Guatemala. Pero tampoco hay a dónde egresaran si hubieran doctorados. Por cierto que en nuestras universidades, por lo menos en medicina, no hay doctorados. Pero si egresaran gente con doctorados en investigación, con maestrías en investigación, tampoco irían a dónde trabajar, porque no hay ese mercado laboral. De nuevo, porque no es un país donde nos preocupe la investigación con fines para transformar la realidad, sino es un país donde el status quo es bastante cómodo para una minoría, donde no va a cambiar, por lo menos en los siguientes
500 años. Pero regresando al meollo del asunto, desde la ideología de una universidad, de la disposición de ideas en una universidad, a mí me ha llamado mucho la atención el fin de las tesis, y creo que originalmente era un buen concepto. Desafortunadamente se fue degenerando por múltiples razones, al punto que llegamos ahora que es un trámite burocrático, y la prueba de que es un trámite burocrático es que ninguna se publica. Ahí están dedicadas a Dios y a su mamá y a la abuelita, a la novia, y tal vez leerán la primera página, pero después de eso terminan en un anaquel y jamás van a llegar a su publicación, que le va a dar rigor y va a confirmar la validez de la investigación para que después pueda ser utilizada para transformarle a realidad. Entonces es una cuestión primero estructural, pero después de fondo y luego de origen, de dónde vinieron nuestras universidades, y así estamos y seguiremos estando, no sé. Hay dos cosas que quisiera comentar sobre esto. Una es esto de los doctorados, ¿no? Efectivamente la gente sale, en Guatemala casi no hay doctorados, y contrariamente a lo que se supone, los médicos, los odontólogos no son doctores, ¿no? Son licenciados, por lo menos los locales, los de aquí. Entonces la gente sale a hacer doctorados afuera, y cuando regresa, si quiere ser docente, su doctorado no le vale más que la licenciatura de alguien más, ¿no? No hay carrera docente, entonces no puede haber una producción intelectual con rigor y calidad. Otra cosa es que el rigor no se suele entender en este contexto subdesarrollado de nuestras universidades, ¿no? Porque volviendo a lo de las tesis a menudo tienen un aparato metodológico que les lleva la mitad o más de la mitad del libro. Y cuando ese aparato metodológico se aplica al objeto de estudio, a menudo no tiene nada que ver lo que leemos como tesis con el aparato metodológico. Son dos cosas diferentes. Por un lado, hay un discurso lógico del aparato metodológico, y por otro lado, la investigación de campo, de lo que se trate, tiene poco que ver. Entonces, y a esto se le llama rigor. Rigor es cumplir con requisitos formales, y ese no es el rigor intelectual. El rigor intelectual es coherencia de ideas, coherencia conceptual y coherencia en el sentido de que lo teórico tenga un correlato inmediato en la realidad concreta. En fin, seguiremos con esto, Carla. Sí, porque ya nos toca irnos a la segunda y última pausa, pero ya regresamos, no nos cambie. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Estamos en el centro de la fiesta y sonreímos. Estamos en el centro de la foto y sonreímos. Ahora todas y todos estaremos en el centro y también vamos a sonreír. 17º Festival del Centro Histórico. Música, teatro, danza, artes visuales, cine, exposiciones. Del 6 al 15 de noviembre. Sonríe, estás en el centro. 17º Festival del Centro Histórico. Organizan Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto Guatemalteco de Turismo y Universidad de San Carlos. Ingresa a festivaldelcentrohistórico.com. Maestro, ¿cuánta entrega debe haber por parte del compositor al momento de crear una pieza? Pregúnteselo a mi composición. Virtuoso de la marimba, cuéntenos, ¿en qué consiste que su melodía gusta tanto y está en todos los repertorios de los grandes conjuntos? Escúchela a ella, porque al fin y al cabo las obras musicales hablan. Las obras musicales hablan. Concierto de gala de la marimba de concierto de la USAC. Homenaje a los compositores César Augusto Tejada, Gilberto González, Edwin Higueros, Jorge Mazariegos, Hugo Mayén, Axel Rodas y Lester Homero Godínez, quienes tocarán sus obras en la marimba de concierto de la USAC. 7 de noviembre, 18 horas, Salón Mayor, Centro Cultural Universitario. Parqueo y entrada gratis. ¿Te gusta el teatro? La Dirección General de Extensión Universitaria te invita a inscribirte en el programa de identificación de talentos artísticos de la USAC. Música, teatro, danza, marimba, coro, pintura, estudiantina y mucho más. Infórmate al 2232-4441 y al 2232-6215. Síguenos en Facebook como Dije USAC y descarga el formulario de inscripción. Programa de identificación de talentos artísticos de la USAC, porque tu talento no tiene límites. Último día de inscripción
Fundación 15 de noviembre. Escribir es derribar ídolos para querer uno mismo ser ídolo. Escribir es hacer hablar a la piedra. Escribir es volver a crear. Margarita Carrera. Escribir es también probarte a vos mismo que con poesía podés cambiar un país y de paso hacerte con el galardón Puente de los Esclavos más 1000 quetzales, concursando en el certamen de poesía de Cuilapa. Envía tu trabajo antes del 23 de noviembre a Federico Álvarez Castillo, Segunda Avenida 230, Zona 3, Cuilapa, Santa Rosa. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Y bien, amigos, continuamos con este programa Políticamente Hablando. Estamos hablando sobre la función ideológica y política de las universidades en Guatemala y tenemos como invitado al doctor Joaquín Barnoya. Antes de irnos a la pausa, le comentaba acá atrás a Mario Roberto y a nuestro invitado que a mí también me gustaría mencionar el tema de la juventud en esto y de los estudiantes, porque creo que así como también la educación está en crisis en cuanto a la docencia, creo que también viene desde el estudiante que encuentra muchas dificultades para poder realmente tener un estudio totalmente con miras a ser lo mayor profesional posible. Por ejemplo, el estudiante tiene que trabajar y entonces tiene que obtener esos recursos, por lo cual le dedica muy poco tiempo al estudio, porque tiene que cubrir sus necesidades básicas y primordiales. Entonces, lo que empieza ya no puede involucrarse tanto con la población y la sociedad. Y bueno, pero antes de continuar con esto, nos indican que tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Mi nombre es Josué Barahona. Soy médico y egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala hace aproximadamente 12 años. Y lo que quería mencionarles es que, no estoy en completo acuerdo con la persona con el colega que está emitiendo su opinión en este momento. La investigación se sabe que es un proceso, no es algo que dure poco tiempo. Y sus frutos pueden llevar muchos años. Solo las personas que han hecho investigación y que han publicado en revistas indexadas saben lo complejo que es iniciar una investigación y llevarla al papel o a una revista de impacto mundial. Si bien en la Universidad de San Carlos no da tiempo para mientras uno es estudiante, no da tiempo para que uno llegue a publicar una publicación, la universidad sí le siembra a uno las bases para que uno desee hacerlo. Uno planifique investigación posteriormente a haber egresado. Yo creo que buena parte de los médicos que hemos egresado de la universidad nos dedicamos a la investigación que muchas veces sale de nuestros bolsillos y que nadie nos patrocina. Y lo invito a buscar en un buscador muy importante de medicina, quizá el más importante del mundo, se llama PubMed. Le invito a ingresar a ese buscador y nomás poner la palabra Guatemala y podrán notar que para el año 2014 hay más de 200 publicaciones realizadas en Guatemala en revistas de impacto. O sea, como país hay investigación en medicina, no sé en otras especialidades, pero como país sí hay investigación. Y le puedo asegurar que el más del 90% de las personas que publican son egresadas de la Universidad de San Carlos. O sea, si bien la Universidad de San Carlos no es la que está financiando esas investigaciones, sí es esta universidad la que ha sembrado las bases para que las personas que lo hacen lleguen a publicar y quieran cambiar la realidad de un país. Dicho esto, pues lo que quiero transmitir a la audiencia es que no es responsabilidad de la universidad publicar o investigar de todo lo que pasa en el ámbito social, pero sí formar a la gente para que lo haga
incluso después de haber salido de sus estudios. Así que creo yo que a diferencia de otros países donde todas las investigaciones están financiadas, o la mayoría está financiada por una universidad o tiene el respaldo de una universidad, aquí en Guatemala sí se publica, sí se investiga, pero por diversas razones, no sé si políticas o económicas, no todas las publicaciones pasan por la universidad, pero sí creo yo que tienen un sustento en los estudios universitarios que cada investigador recibió. Bien, muchísimas gracias por tu comentario, sí, muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias por su explicación de PubMed y las publicaciones. Le agradezco su comentario. De nuevo, creo que se trata de rigor y de autocrítica. Si hay investigación, pero entonces de nuevo regresamos en dónde está esa casa, ese instituto donde van a estar los investigadores reunidos para que discutan las ideas y se generen ideas. Si no es la universidad, ¿quién va a hacer? Institutos de investigación no tenemos tampoco. Y de nuevo, si la universidad solo está para dar herramientas, dónde se va a transformar la realidad y quién y cómo lo van a hacer. Sí, efectivamente es encomiable que siente las bases para que fuera de ella la gente investigue, pero lo ideal sería que se investigara dentro y que las investigaciones salieran de la universidad, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, en ese sentido es que lo estamos diciendo. De ninguna manera se trata de demeritar nada, sino de hacer una crítica constructiva a la universidad. Bueno, y de nuevo, creo que el comentario que dio el colega es un perfecto ejemplo de cómo son esfuerzos aislados los que hay. Exacto. Y esos esfuerzos aislados les van a dar todavía menos posibilidades de que sean una fuerza para cambiar la realidad. Si tuviéramos una institución donde no fueran esfuerzos aislados, sino fuera una institución que la apoya como política, como estructura para apoyar los resultados, entonces puede ser un ente para facilitar la transformación de la realidad. Sí, ese es el poder de las universidades y como les comentaba también, está el factor del estudiante, desde que viene el factor social de cómo el estudiante tiene el escaso apoyo también, porque tiene que trabajar en muchas oportunidades, en muchos casos, para poderse pagar sus estudios y no tiene esa cuestión crítica, ¿verdad? De analizar bien o de una vocación, sino que a veces se opta por una carrera más rentable debido a la liberación del mercado en cuanto a las universidades. Y estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que la función de las universidades es importante es producir el conocimiento y crear conocimiento para cambiar las realidades del país. Yo voy terminando nada más solo con lo que les comentaba, los acuerdos de paz y cuáles son los compromisos que las universidades optan en nuestro país para que como nación continuemos avanzando. Y es que las universidades deben asumir un compromiso con los pueblos indígenas y el mutuo conocimiento de nuestra diversidad cultural. El segundo eje es que la universidad debe asumir un compromiso en la promoción del desarrollo y movilizar su capacidad propositiva y constructiva para contribuir a una estrategia integral a favor del desarrollo rural y finalmente contribuir al desarrollo del país para que se consolide la paz. Entonces hay que ver también en qué camino las universidades están trabajando para que logremos esto como nación. Sí, hay otro aspecto fundamental que también tiene que ver con el problema estructural, tanto de la universidad como del país, y es que toda universidad tendría que tener un vigoroso sistema de becas para los estudiantes destacados intelectualmente, no por cuotas. Yo no creo en la acción afirmativa, que por ser mujer, o por ser indígena, o por ser negro, o por ser gay, o por estar en una situación de subalternidad. La academia es una meritocracia y ahí se escala por méritos intelectuales, académicos. No se trata de una institución distinta a la academia, de tal manera que en la academia son los méritos académicos los que privan, y este es el criterio para otorgar becas, un vigoroso sistema de becas de grado y de posgrado. Yo en lo personal estudié con becas,
hice mis posgrados con becas. De lo contrario no habría podido. Pero naturalmente son becas en universidades extranjeras, ¿no? Y por eso se extraña en nuestro medio un sistema vigoroso de becas, que sería una buena manera de ayudar a esto que dicen los acuerdos de paz, ¿no? Incorporando estudiantes de alta calidad dedicados a los estudios universitarios. Sí, hay que sumarle también la función y la creación de las universidades también para ganar cuotas de poder en la política. En cuanto a las comisiones de postulación y todo, también ya no es solo reproducir el conocimiento como per se, pero también para tener una presencia en la política del país. Me gustaría leerles un comentario que Harold Escobar nos hizo y dice: siempre es interesante lo que se aborda en este programa. El tema de hoy me recuerda que cuando tenía el deseo de realizar mi EPS con los retornados de la guerra por allá en el 97-98, me sorprendí cuando a los que iban a realizarlos a empresas privadas y monopolios enormes se les admitía para hacerlo y a mí no me lo aprobaron. Pregunté por qué y era que las autoridades de la Facultad de Ingeniería, y la respuesta fue que los retornados no ganábamos nada, mientras que con las empresas se ganaba cierta colaboración. Muy bien, tenemos una llamada nuevamente, por favor, buenos días, adelante, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es Jorge Astorga. Fíjese que yo hace un momento llamé para hacer alguna acotación, pero no me pude aguantar las ganas de volver a llamar porque me indigna un poco la ignorancia del invitado que ustedes tienen con respecto a la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos tiene una unidad de investigación que es la DIGI, no sé si ella la conoce o la ignora totalmente, ¿verdad? Solamente. Joaquín. Gracias. Sí, de hecho yo recibo financiamiento de la DIGI, estamos terminando un proyecto y estoy en bastante comunicación con su actual director, porque es alguien que está preocupado de la situación de investigación en Guatemala y está tratando de hacer algo. Gracias por su comentario. Sí, a mí también me gustaría hablar de un artículo que salió el 26 de octubre en el periódico que se llama Privados de Enseñanza Superior, de Virgilio Álvarez Aragón. Creo que todos lo deberíamos de haber leído, los que estamos aquí los tres lo leímos, estoy seguro, y no lo voy a leer entero, pero es corto, no tengan pena, no les va a tomar mucho tiempo, pero solo habría que terminar el último párrafo que dice: no hay, pues, que preocuparse con los rankings, porque aquí la órbita de funcionamiento de las universidades es mucho más estrecha. Titular profesionistas difundiendo dogmas y creencias. Que estemos a contramano de la historia, poco parece importarnos. Sí, que en Guatemala siempre vamos un poquito a contrarios a todo. Muy bien, entonces ya estamos concluyendo este programa, hemos llegado. Esperamos que haya contribuido a, como diría Mario Roberto, a la confusión general o muy bien a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo como sociedad en este tema y como pues universidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los esperamos en un nuevo programa el próximo jueves 13 de noviembre, estaremos hablando sobre el movimiento de noviembre 13. El movimiento revolucionario 13 de noviembre, el intento de golpe de Estado y Dígoras Fuentes, que fue el origen de las guerrillas en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Los perros, mediante su ladrido, se comunican.